Que la paz del Señor sea contigo en esta mañana. Te saludo con todo el amor de Cristo y mi amor como hijo de Dios y como ministro del Señor. Vamos a compartir una palabra, vamos a compartir una revelación. Doy gracias a Dios por este día, por la manifestación de su misericordia en nosotros. Le agradezco a Dios y sobre todo quiero que hoy podamos entender algunos tabú que tenemos dentro de la iglesia y que por alguna razón la iglesia se niega a resolver este tipo de situaciones. Pero en el Señor somos más que vencedores y tenemos la oportunidad de no solo de alcanzar esta capacidad de absorción en la sabiduría de Dios, sino que somos hijos de Dios y somos ministros del Rey de Reyes. Tanto usted como yo fuimos llamados para ser parte del reino de Dios. Karina Ropero, te bendigo, amada, un abrazo. Somos parte del reino de Dios, somos parte de la cultura divina y debemos manifestar del mismo modo esa gloriosa presencia de Dios en nosotros y transmitirla a aquellos que de algún modo Dios ha puesto para que le podamos ministrar la palabra del Señor. Jonathan, hijo, ¿cómo estás? Dios te bendiga, un abrazo. Así que vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a hablar un poquito de un tema. El título que le puse yo a esta palabra es la revelación del pacto. La revelación del pacto. Marcelo Damián García, bendiciones, hijo. Apóstol Carlos, hijo querido, te bendigo, un abrazo. Bien, quiero que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 8. El libro de Hebreos, capítulo 8. En el versículo 10. Allí vamos a tomar lectura de la palabra. Como siempre digo, sea una persona de bendición, sea un hombre, una mujer de bendición, y comparta este video, póngalo a compartir, y que podamos los demás personas también disfrutar de la palabra del Señor. Flor Díaz, te bendigo, hija, abrazo grande. Vamos a compartir la palabra del Rey. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Y es palabra de Dios, le bendigo. Miguel Escoyo, te bendigo, abrazo grande, pastor. Bien, quiero hablarles acerca de esta palabra del pacto, porque usted sabe bien perfectamente que la gente en la iglesia siempre está con el viejo pacto, el nuevo pacto, y que está como contaba alguna vez un pariente mío, que había uno que no hablaba bien y decía, porque el pato viejo y el pato nuevo, y el pato viejo y el pato nuevo. Y hay muchos cristianos que están así con el pato para allá y el pato para acá, y no entienden lo que es un pacto en el Señor. Hay gente dentro de la iglesia que ha limitado a Dios, que le ha puesto a Dios límites. Yo quiero decirte que Dios es ilimitado, no tiene límites, no tiene final, no tiene techo, no tiene piso, no tiene nada. Dios es todo, Dios lo llena todo. Entonces la gente ha limitado a Dios diciendo, por ejemplo, cuando usted dice que Dios pactó en el nuevo pacto y ya no hay más pacto, usted está limitando a Dios. Sí. Cuando usted dice que ya no hay más apóstoles, usted está limitando a Dios.
Cuando usted dice que ya no hay profeta, usted está poniéndole límites a Dios. ¿Quién es el hombre para limitar al Dios creador de todas las cosas? ¿Quién es usted y quién soy yo para ponerle límites al Dios del universo, al que lo creó todo? Pero no voy a hablar de ese tema, sino que quiero que usted vaya entrando en tema, vaya entrando en el ambiente. Yo quiero hoy transportarlo a través de la palabra a un residuo espiritual tan poderoso que usted pueda salir renovado totalmente, lleno y pleno en sabiduría y conocimiento de Dios. Es importante que usted sea hoy transformado por una palabra. Dios anoche me hablaba y me decía que Él ha puesto, hace 2 días Dios me ocurrió algo poderoso. Me levanté como cada día, siempre yo tengo por costumbre poner adoración, música de adoración y caminar un poco aquí dentro, camino para estirar mis huesos viejos y mis nervios y mis tendones, todo. Y entonces, estando en esa condición, yo estaba adorando a Dios, estaba alabando al Señor. Y mientras estaba alabando al Señor, iba caminando, yo hice 2 pasos para allá, 2 para acá, y cuando quise acordar, el Espíritu Santo comenzó a ministrarme. Y comencé a llorar. Y caminaba y lloraba, ya al último ya no pude más, me tuve que detener porque era muy fuerte la presencia de Dios sobre mi vida. Y estuve un tiempo allí en esa comunión con Dios, en esa presencia poderosa del Señor. Y de pronto el Señor me habla de la resurrección. Hace muchos años, cuando Dios me habló una madrugada acerca de que me llevaría a las naciones, Él me dijo que Él me iba a dar una unción, la unción de la resurrección. En todo el lapso, hasta este tiempo, yo he podido entender lo que significa la unción de la resurrección. Y es cuando a través de la palabra las cosas son resucitadas. La resurrección de todas las cosas. No solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. Entonces, la capacidad para transformar, porque usted puede hacer un milagro hoy y de repente una pierna crece o un brazo crece, por decir algo, un milagro creativo. Y eso usted está viendo naturalmente cómo lo sobrenatural de Dios se injerta en lo natural para producir un milagro. Pero el profeta Elías tenía una capacidad, que él tenía poder para abrir y cerrar los cielos. La palabra cielos, desde el idioma castellano, simboliza una bóveda celeste. Pero desde lo espiritual, cielo es una atmósfera. Es un nivel. Cielo significa un nivel espacioso espiritual. Cuando tú tienes la capacidad de abrir los cielos y cerrar los cielos, tu capacidad es de producir el mismo milagro que tú produces en lo natural a través de la oración y la fe, que Dios ve tu fe, tu oración y obra el milagro. También sucede en lo espiritual. Esto que te voy a decir te va a dejar un poquito conmovido, pero yo quiero que tú entiendas hoy, porque hoy voy a traer una palabra de revelación a tu espíritu. Hoy voy a traer una palabra revelada al espíritu. Anoche cuando Dios me hablaba, yo me gozaba en el Señor porque Dios me hablaba tan claramente. Mire, anoche le decía yo al Señor: hola Ale, Dios te bendiga, ¿cómo estás, hija? Yo le decía al Señor, sinceramente, Padre, yo no sé por qué tú me escogiste a mí. Alma Delia, abrazo grande, amiga, un abrazo. Escúchame, yo no sé por qué me escogiste a mí. Yo le decía, hablaba con un profeta anoche que nos estuvo visitando y le decía, yo la verdad es que no sé, hermano. Porque yo en mi concepto, y hablo delante de la presencia de Dios Todopoderoso, yo soy el más pecador de todos. Soy un hombre faltante. Tengo miles de debilidades. Tengo muchas falencias, mi hermano. Pero por alguna razón a Dios le agradó algo seguramente que está en mí que quizás yo no sepa. O no sé, o Dios determinó que fuera así.
Porque yo no voy a ponerle límites a Dios. Los religiosos son los seres humanos. Dios no es religioso, mi hermano. Los que tienen religiones en su corazón y en su alma son los seres humanos que piensan, que hablan de una santidad que no conocen, porque ellos tratan de medir la santidad conforme a Dios. Usted jamás, yo jamás vamos a alcanzar la santidad conforme a Dios, porque Dios es santo. Él es santo, su esencia es santa. Y usted y yo somos carne, somos pecadores, somos débiles. Pero por alguna razón Dios escogió traerme palabras a mi espíritu que conmueven, porque usted lo está entendiendo, usted está oyendo esta palabra allí, pero esta palabra está rompiendo los esquemas en el mismo infierno, está rompiendo en los lugares celestiales, se está manifestando la gloria a través de esta palabra, porque no soy yo el que habla, sino el Espíritu de Dios que trae un mensaje a través de mi vida. Lo mismo Dios quiere hacer con tu vida cuando tú te mueves en la obediencia, en la sabiduría y en la fe de Dios. Dios no necesita que tú seas un santo o que seas una santa. Y esto no es apología del pecado, al contrario, yo reprendo al pecado, lo echo fuera y lo rechazo. Y no, usted piénseme un segundo, ¿por qué cree que Pablo le pidió a Dios que le quitara el aguijón? El aguijón era un pecado que él tenía, una tentación, algo que lo hacía carnal totalmente. Pero ¿por qué cree que él le pidió a Dios que le quitara? Porque yo no creo que haya alguien, aleluya, que ame a Dios y quiera pecar. Yo no creo que haya alguien que de verdad ame a Dios y quiera cometer un error. Usted, amado hermano, ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Regenerado, has hecho nuevo, restaurado, reedificado en el Espíritu de Dios. Pero la naturaleza carnal, pecaminosa, siempre está al acecho. Decía el salmista, el pecado camina delante de mí. Hay gente que se condena porque es tentado. La tentación tiene que estar. Siempre vendrá la tentación. Lo que tú tienes que fortalecerte en el Señor para no caer en la tentación. Alabado sea el nombre del Señor. Hola Rafa, ¿cómo andás, hijo? Te bendigo. Algunos los saludo directamente porque le reconozco ya su logo, a otros no. Hola, profeta Mariana, ¿cómo andás, hija? Un abrazo. Entonces, amados hermanos, yo quiero hablarle algo a usted hoy, una revelación que le va a abrir totalmente su mente y va a cambiar su perspectiva de Dios. Porque la iglesia dogmática, religiosa, siempre está limitando a Dios, poniéndole estatus a Dios. No, porque no hay más apóstoles. ¿Y de dónde sacaste eso vos? ¿Dónde está escrito? Ya que te basás en lo que está escrito en la Biblia, yo quiero que me digas dónde está escrito que no hay más apóstoles. Hola Gisela, bendiciones, hija. No está escrito en ningún lado, sino que vos pensás porque a vos te parece. Vos estás limitándole a Dios su grandeza, su poder, su omnipotencia. Vos creés que vos podés tener un Dios que es un títere. Por eso yo te digo en la cara que vos no conocés a Dios. Le hablo a los religiosos, a los dogmáticos, a los almáticos. Usted no conoce a Dios, mi hermano. Porque el que conoce a Dios sabe que Dios no tiene límites. Hola. Dios no tiene límites. Ahora, leíamos recién en el capítulo 8 del libro de Hebreos, verso 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Con quién hace el pacto Dios? Con la casa de Israel. Ahora, ¿qué simboliza la casa de Israel? Todos decimos, la casa de Israel simboliza la iglesia. No, mi hermano. No. Y vamos a hablar de eso. La casa de Israel no simboliza la iglesia. Pero sí, desde la iglesia podés convertirte en la casa de Israel. Porque para que vos seas representativamente la casa de Israel, y no estoy hablando del país de Israel, estoy hablando espiritualmente, por eso les hablé primeramente de los ámbitos espirituales, de los cielos.
La casa de Israel espiritualmente representa algunas características que debe tener un hombre o una mujer de Dios. Elisita Rodríguez, te bendigo. ¿Cómo está allí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia? Un abrazo grande. Entonces, mi hermano, ¿qué se dice de la casa de Israel? Israel es un nombre hebreo. ¿Se recuerda el pasaje donde Jacob pelea con el ángel? Amén. Y de Jacob pasa a ser Israel. Le cambia el nombre. Eso es lo que históricamente se lee a través de las escrituras, para que ese esquema escrito nos revele, nos traiga una revelación a aquellos que por el Espíritu vamos a entender las escrituras. De pronto Israel, el nombre hebreo que significa el que lucha con Dios. Para que tú te conviertas en la casa de Israel, tú tienes que luchar con Dios. Ah, no estás a cabo. Vos no estás aquí, mi hermano. No, yo no le pido nada a Dios porque... yo no discuto con Dios. Bueno, yo te voy a decir algo. Acá dice que si vos no peleas con Dios, vos no te convertís en la casa de Israel. ¡Yujú! Y con la casa de Israel fue el pacto nuevo. ¿Estás ahí o no? ¿Estás en ese lugar? ¿Estás entendiendo esto? Mira, dice que significa el que lucha con Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué hizo Jacob? Jacob peleó su bendición. Jacob peleó a brazo partido por su bendición. Yo a veces, ayer hablaba con el profeta y le digo, ¿sabes cuál es el asunto, mi hermano? La oración sin fe. Hoy tenemos mucha iglesia orando sin fe. Oran porque creen, pero no tienen fe. Porque el que tiene fe, mi hermano, su oración no solo será oída, sino que será respondida. Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que crea que Él existe y se acerque a Él, debe saber que si tienes, esto lo estoy parafraseando, que si tú tienes fe para saber que Él existe, también tienes que saber que Él te va a dar. Yuhu. Hermano, el verso 6 del capítulo 11 de Hebreos nos relata una oración compartida, que el que sabe que Dios existe también tiene que saber que Dios es galardonador. Yuhu. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que ora sin fe. Y al no tener fe, la oración es infructuosa. En el libro de Jeremías, en el capítulo 6, verso 16, fíjese lo que dice la palabra. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos. Diga conmigo, esta es una palabra espiritual. Usted se para en un camino, no en los caminos. No puede detenerse en todos los caminos, usted se detiene en uno. Entonces, es como le dijo Satanás a Jesús. Mira, le mostró todos los reinos. ¿Cómo le va a mostrar todos los reinos? Es imposible a menos que sea espiritual. Esto es exactamente lo mismo, esta palabra es lo mismo. Paraos en los caminos y mirad. La palabra mirad bíblica es tener visión. Sé un hombre visionario, una mujer visionaria. Alguien que ve lo que los demás no pueden ver. Paraos en los caminos y mirad. Y preguntad. ¿Cuántos años nos han enseñado esta palabra diciendo, no, porque hay que volverse a los caminos? No, ¿volverse qué? No dice volver ahí. Ahí dice que tenés que pararte, mirar y preguntar. Hola. ¿Qué es lo que dice? Detenerse. Mirar y preguntar. ¿Está conmigo ahí? Por las sendas antiguas, cual sea el buen camino,
y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia lee un verso como este, un capítulo, un versículo como este, y lo toma como cree, como a ellos les parece. Por eso la iglesia siempre camina en error, porque nunca ha tomado la palabra de Dios como tiene que ser. Siempre a la palabra pura de Dios le pone su impureza. Eso pasa con los profetas almáticos, los profetas que no tienen un temor reverente a Dios. Esos profetas hablan lo que ellos creen y cada vez que predican están pensando en alguien para justiciarlo a través de la palabra. Hacen una prédica porque les pasó tal cosa y predican contra eso. Tú eres un profeta o una profeta almática, mi hermano. Tú no tienes la rema de Dios. Porque no tienes que ver con tus ojos, deja que Dios vea a través de tus ojos. ¡Yujú! No tienes que hablar con tu boca, deja que Dios hable a través de tu boca. No tienes que oír con tus oídos, deja que Dios oiga a través de ti. Porque cuando tú entiendes que no fuiste llamado a predicar el evangelio, sino a hacer el evangelio, a hacer la buena noticia para la gente, fuiste llamado para que la gente sepa que a través de ti, Cristo es real, Cristo vive, que Cristo viene a buscar a su iglesia. Pero lo que dice tu boca está totalmente en desacuerdo con lo que tú vives y haces. Decirle que está al lado tuyo, a vos te hablan, che cabezón. Ahora decide a mí también por cabezona. Vamos, hablar de lo que Cristo vive. Paraos en los caminos. Viviana Alceiba, te bendigo, ¿cómo estás? Paraos en los caminos. Diga conmigo, debo detenerme. Hay un dicho que dice, cuando todo esté detenido, tú camina. Pero cuando todo camine, tú detente. ¿Qué significa esto? Amados hermanos, no, como dice esa frase, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Hay gente que cree que tiene la obligación de predicar el evangelio. Hoy tenemos gente en el mundo entero predicando el evangelio porque cree que tienen la obligación de predicar el evangelio. Pero los que son casa de Israel, los que son parte del pacto de Dios, no están obligados a predicar porque ellos son la prédica. Y ojo, dígame que lo recibió, dígame que, diga ay, 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 diga algo, dígame que recibió la palabra. No están obligados a predicar porque ellos son la buena noticia para la gente. No, hay que predicar. No, tranquila. No tenés que predicar. Cebó la predicación. Pero ¿sabes por qué no podés ser la predicación? Porque a todo lo que viene de Dios le pones tu parte. Te enojaste con fulano y tu prédica seguro ¡pap! Le dio a fulano. ¿No te gustó lo que hizo fulano? En la prédica ¡pac! Le mandaste lo que no hizo. Está como uno que no digo quién es, pero lo miro, que dice que yo predico siempre en contra de él. Alabado sea el Señor. Sé que lo dice en broma, pero me llena de... me da alegría escucharlo. Mire mi hermano, sabe Dios y también la gente que me conoce, que yo las cosas las digo de frente y derechito, sin andar con vueltas. Yo soy muy... y me gusta que la gente me hable así. Me gusta que la gente, aunque sea doloroso, no importa. Prefiero el dolor de mi amigo y no el dulce de mi enemigo. Entonces, paraos en los caminos. El pacto que Dios hace con Israel, ese pacto está vigente. Porque cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. El pacto que Dios hace con Israel es el pacto que Dios hace con aquellos de la iglesia que quieran entender. Es el mismo pacto. Porque Dios no tiene tiempo pasado
ni futuro, tiene un tiempo presente en nosotros. Aunque Él es el dueño y Señor y habita el pasado, el presente y el futuro. Mi relación con Dios no se basa en lo que dice la Biblia, mi relación con Dios se basa en lo que Él me dice. La gente, hay mucha iglesia que hoy tiene comunión con la Escritura, pero no con Dios, que fue el que inspiró las Escrituras. Por eso vos los oí decir, no, pero si no está en la Biblia no es de Dios, porque su pacto, su intimidad es con las Escrituras, no con Dios. Hola, yo no estoy despotricando las Escrituras, Dios me libre, al contrario, pero yo no voy a adorar un libro cuando el autor del libro está delante mío, aleluya. Yo no voy a adorar un libro cuando el autor del libro está conmigo. ¿Está conmigo acá? ¿Usted me está entendiendo? Si yo voy a querer viajar a un país, necesito un pasaporte. Yo no voy a pedirle el pasaporte, hablar con el pasaporte y decirle, pasaporte, tengo que viajar a China. No, yo tengo que ir al aeropuerto a sacar mi pasaje, mi ticket, presentar mi pasaporte para poder viajar. Entonces yo cuando voy a hacer algo, yo hablo con el autor, presentando mi pasaporte, que es la palabra de Dios, que es las Escrituras, para poder llegar a donde quiero ir. Yo debo caminar consciente e inconsciente únicamente en Dios. Mi todo es Dios. El pacto de Dios con nosotros está hecho a través de lo que se le revela el Israel celestial de este tiempo. Dice en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Pues sí, pero yo esto lo he escuchado y mismo yo alguna vez lo pensé. ¿Cómo es esto? Porque nos predicaban Jeremías 6:16 que teníamos que volvernos para atrás buscando la senda antigua. Y luego leíamos Isaías 43:18 que decía, no me acuerdo de la cosa, pero ¿me acuerdo o no me acuerdo? ¿Voy para allá o me quedo acá? ¿Qué hago? Pero resulta que cuando leí con mi espíritu las Escrituras, no dice que me vuelva para atrás, dice que me pare en el camino. Bueno, no dice que vuelva para atrás, dice que me pare, que mire. Y entonces voy a entender el propósito de Dios. Yo le decía anoche al hermano que estaba aquí conmigo, le decía, hermano, hoy tenemos gente que dice ser intercesora, pero no cree lo que dice. Por eso vos los ves orando una y otra vez y llevan 10 años orando por lo mismo y dale y no tienen respuesta. No está escrito, dice, clama a mí que yo te responderé. ¿Qué acaso Dios es mentiroso? No está escrito que dice, aún no está la palabra en tu boca cuando Dios ya te trajo la respuesta, mi hermano. Hola. ¿Y entonces por qué llevas años orando por lo mismo? Decí conmigo, ¡yujú! Porque no tenés fe. ¿Y por qué no tenés fe? Porque no conoces los escritos bíblicos. Vos conocés el libro de la Biblia literalmente, pero no conocés la revelación del escrito bíblico. El Señor te dice, parate. Detenete, deja de hacerte tan espiritual y detenete. ¿Qué significa detenerse? Estar atento. Deja de creer que sos el profeta, wow. Deja de creer que sos el apóstol. Deja de creer. Convertite en un siervo. Hacete siervo de Dios. El siervo de Dios siempre está para servir a los demás. Ah, no está, usted no está acá. No, pero vos
No, yo soy el apóstol fulano, así que a mí me tienen que servir. Es como yo digo y así tiene que ser. Esos son los que se hacen dueños de las iglesias, de las congregaciones, que creen que pueden cerrarle la puerta a la gente. Vos entrás, vos no entrás. Así te va a hacer Dios a vos, conforme sembraste vas a cosechar. ¿Sabe cuántas veces he oído esto y lo he visto a gente ser echada de las iglesias? Nunca me olvido, estaba predicando en Villa Mercedes, San Luis, en una villa. Cuando de repente entra una persona drogada, todo el pelo largo, con aritos, barbudo, sucio, con olores, en un pantalón corto, un pantaloncillo, con una musculosa. Cuando la gente que estaba dentro, y eso que era una villa, en una iglesia pequeña, que le faltaba terminar de construir, pero cuando lo vieron entrar, los colaboradores fueron derechos a sacarlo para afuera. Entonces le digo, y por él murió Cristo. Hola apóstol, Dios te bendiga. José Espósito, un abrazo. Y por él murió Cristo. Entonces lo soltaron. Y me acerqué al joven y le solté una palabra profética y declaré la palabra en el nombre de Jesucristo. Ese drogadicto, Dios le dijo por mi boca que iba a ser un pastor y que iba a tener una iglesia grande allí en aquel lugar. Esto fue hace 12 años que solté la palabra sobre él. Hoy en día, ese hombre es pastor y tiene una de las iglesias más grandes de Villa Mercedes, San Luis. Pero la iglesia lo iba a echar. Bendigo Cuba, mi hermano, bendigo a Cuba. Tengo allí en Cuba 2 iglesias, gracias al Señor. Entonces, la iglesia lo iba a echar, lo iba a correr, lo iba a sacar fuera. ¿A quién iba a sacar fuera? A un escogido de Dios, a alguien que Dios había escogido para ser un ministro. Así es como está la iglesia, ciega. Pero la palabra de revelación dice, paraos en los caminos y mirad. Párese, deténgase, bájese del caballo, deje de sentirse que usted es el apóstol Pablo. Tú y yo fuimos llamados para servir. Jesús le dice a los discípulos, el que quiera ser grande entre ustedes será el servidor de todos. Usted fue llamado para servir, yo fui llamado para servir. Los que me conocen personalmente saben que lo que hablo lo vivo. Cuando vivíamos allí en General Pico, La Pampa, nos prendieron fuego a la casa 2 veces. Una a las 3 de la mañana, la otra a las 4 de la mañana. Con nafta, con gasolina. Rociaron gasolina y prendieron fuego. Usted sabe que la gasolina va corriendo y va quemando todo lo que encuentra. Pero Dios despertó a mi esposa en el momento justo que iban a hacerlo y apagamos el fuego las 2 veces. Ahora, nosotros sabíamos quiénes eran, porque nosotros cuando se iban huyendo las vimos. Eran 2 mujeres, eran lesbianas, que nos odiaban. Ellas nos odiaban. En realidad el diablo nos odiaba a través de ella. Y al otro día que los prendían fuego iban a pedir oración desesperada porque no podían estar. ¿Y sabe qué hacíamos yo y mi esposa? Orábamos por ella. Las bendecíamos. Yo no predico por predicar. A mí no me interesa la prédica inventada. Yo hablo y digo lo que vivo. Si yo digo que te amo es porque te amo. Si yo digo que tú eres mi hijo, por ejemplo, está el apóstol Carlos, que es mi hijo, la profeta Mariana, que son mis hijos espirituales. Si yo digo que son mis hijos es porque verdaderamente en mi corazón yo considero y sé que son mis hijos. Y quiero creer que si el apóstol Carlos me dice padre espiritual, es porque verdaderamente lo vive y lo siente. Porque si él me dijera padre espiritual
y cuando yo no lo oigo, soy cualquier cosa, entonces él estaría caminando en una hipocresía que lentamente lo lleva a condenación. ¿Me está entendiendo? Porque uno tiene que ser verdadero en la vida, mi hermano. Usted no puede ser hipócrita diciendo una cosa y haciendo otra. ¿Por qué con los hipócritas no está el pacto de Dios? El pacto de Dios está con aquellos que son casa de Israel. Aquellos que fueron transformados, regenerados por el Espíritu y que se ha dado un nombre nuevo en los cielos. Aleluya. Que dejó de ser el engañador para convertirse en el príncipe de Dios, en el que pelea con Dios, en el que lucha con Dios. ¿Sabe las veces que me he agarrado a brazo partido con mi padre? Yo sé que nunca le voy a ganar, pero yo peleo igual con él. Porque cuando no entiendo algo, quiero entenderlo. Y la única manera de hacerlo amén, gracias Mariana, te bendigo. Ustedes siempre también serán mis hijos, y vos lo sabes. Cuando no entiendo algo, yo peleo por la revelación, yo peleo por el conocimiento, yo peleo por la sabiduría, yo le peleo a Dios, abrazo partido, porque Dios se agrada del que lo pelea. Dios se agrada de aquel que quiere. Imagínese a Jacob peleando la batalla ahí con el ángel. No te suelto hasta que me bendigas. Si no me bendecís, no te voy a soltar, no te voy a dejar, porque yo vine a pelear una bendición, yo vine a pelear mi sanidad, yo vine a pelear mi liberación, yo vine a pelear, aleluya, mi prosperidad, yo vine a pelear porque tú estás buscando guerreros, tú no tienes gente medrosa, tú no buscas gente miedosa, tú buscas guerreros que peleen la buena batalla. Dios pacta con sus guerreros. El que pelea con Dios. El pacto es para los que tienen guerra en su corazón, para los que entienden que son guerreros del Espíritu. ¿Cuáles son las armas que el guerrero tiene? El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, ceñido sus lomos con la coraza de justicia y la verdad. Calza sus pies sobre el apresto del Evangelio y esgrime la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ese es el guerrero de Cristo, ese es el guerrero de Dios. A esos guerreros Dios les dice: ustedes tienen un nuevo pacto en mí. ¿Habrá alguien allí que está entendiendo y me está escuchando? ¿Habrá alguien allí que está entendiendo? Silvia, te bendigo, hija, abrazo grande. ¿Habrá alguien allí? Bendigo a mi esposa también que está conectada, que verdaderamente está entendiendo esta palabra, que verdaderamente está bebiendo, está comiendo, está absorbiendo la palabra de revelación. Leíamos al principio: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Escuche: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Pondré mis leyes. ¿Cómo puede ser abrogada la ley si el nuevo pacto radica en que Dios ponga las leyes, aleluya, en tu mente y tu corazón? Dígame que está ahí. Diga gloria a Dios. Diga aleluya, diga ay, diga algo. ¿Cómo podemos nosotros obviar la ley cuando la ley en los hijos del pacto de Dios está grabada en el corazón y la mente?
Diga conmigo, yuhu. ¿Me está entendiendo? ¿Usted está entendiendo esta palabra? Esa es la ignorancia de la iglesia, que le pone un punto donde Dios pone una coma y le pone una coma cuando Dios puso un punto. ¿Pero por qué? Porque no lo conoce, no conoce a Dios. Yo quiero que tú entiendas que tienes que conocer a Dios. Tú tienes que buscar a través de la oración, a través del ayuno, un encuentro con el Dios vivo. Tú tienes que encontrarte con Él, abrazarlo y que Él te abrace. Oír de su boca, hijo mío, en ti tengo complacencia, y que tu corazón resuene, tú eres mi Padre, mi Dios, mi Señor. Pero los almáticos, papito, papá, papito, ¿qué papito ni papá? No es tu papito ni tu papá, es el Padre, es el Señor, es el Rey, es Dios creador, único y verdadero, omnipotente, ilimitado Dios. Quien nos legó el nombre que es sobre todo nombre, el de su Hijo Jesús, para que pudiéramos a través del Espíritu Santo tener comunión con Él. El Espíritu Santo es la comunión con Dios, pero Él no vendrá a menos que tú tengas a Cristo como único en tu vida. ¿Sí me entiendes? ¿Sí estás entendiendo esto? Yo quiero que tú entiendas, ¿sabe cuál es mi mayor anhelo? Que usted conozca a Dios. No que conozca la Biblia, no que conozca el Evangelio, yo quiero que usted conozca a Dios. Pero no porque leo la Biblia, no. Quiero que usted se encuentre con Dios. Y usted puede preguntar, y usted apóstol, yo me he encontrado con Dios, yo me encuentro con Dios todos los días. Y eso que soy un pecador, pero no me encuentro por mi condición, no me encuentro por lo que soy, me encuentro porque así Él lo determinó. Porque Él lo dijo, y yo le creo a lo que Él dice. Si habré peleado con Dios, luchado con Dios, porque Él me decía, tú eres un hombre de gran fe, y yo, no, Señor, yo no tengo fe, yo no. ¿Sabe cuánto tiempo pasé peleando con Dios? Porque Él me decía que yo era un hombre de fe y yo le decía que no. Porque yo no me veía como un hombre de fe. Y un día estaba en la habitación, estaba sentado en la cama, así estaba sentado hablando con Él, renegando. Estaba porque estaba, Pedro, Señor, si vos me decís que tengo fe y no tengo fe. Porque yo con Dios hablo así. Yo no hago una oración de rodillas. No, mi hermano. Yo hablo con Él porque Él existe, Él es vivo y Él está real. Vos me decís que yo tengo fe y yo no tengo nada de fe, no sé de dónde sacás vos. Y me dice algo, me mató con una frase tan sencilla. Me dice, ¿y entonces por qué hablas conmigo? Me mató, hermano, ¿qué le puedo decir a Dios? Porque loco creo que no estoy, al menos. Creo que soy un poco cuerdo, un poco, no mucho, pero un poquito soy. ¿Y entonces por qué hablas conmigo? Y me puse a pensar, y tiene razón. Si yo no tengo fe, ¿cómo es que hablo con Dios? ¿Y cómo es que lo oigo cuando me responde? Amén, Rafa. Hay, como dice Rafael, hay gente que conoce a Dios de la Biblia, pero no al que escribió la Biblia. Él es el autor, el consumador. Yo debo conocerlo a Él, yo debo tener un encuentro con Él. Yo debo dejar las religiones de lado. ¿Sabe qué pasa? Que tenemos muchas costumbres del catolicismo metidas en la iglesia evangélica. Porque, por ejemplo, hermano, cuando vos hablabas antes a un evangélico, ¿por qué tenían los católicos? Decían, no, escúchame, el cura perdonando pecado. ¿Y qué? Si está escrito que vos podés perdonar pecado. Hola. ¿Alguna vez lo leyó? Lea el libro de Santiago. ¿Está escrito? No de la forma que él lo hace, pero sí. O sea, por eso yo siempre digo, el diablo toma una verdad y la convierte en mentira. Porque la Biblia dice, perdonaos unos a otros. Ahora el cura dice, yo te absuelvo, yo te perdono, ¿no? Él lo dice como autoridad máxima. Yo lo digo como autoridad en el Señor.
como representante legal. Cuando usted ve un embajador, ese embajador es la palabra de su país, de su gobierno, autorizada en el país donde es embajador. Así somos nosotros los enviados. Somos una palabra autorizada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Yuhu. El verdadero apóstol de Jesús es alguien que tiene autoridad en los cielos, en lo sobrenatural. Tiene autoridad sobre la tierra, en lo natural. Y tiene autoridad en lo profundo de la tierra, en todo ámbito demoníaco. Por eso el hombre enviado de Dios es conocido en el cielo y conocido en el infierno. Si el demonio no te conoce, mi hermano, tú no eres nadie, tranquilo. Pero si el demonio, y conocer significa que el demonio tiene temor de ti. Que el demonio tiene temor de ti. Porque sabe quién eres tú en las manos del Dios vivo. Si tú no tienes esa gracia, hay algo que está mal. Todavía no has alcanzado el conocimiento del pacto. Todavía no te has convertido en casa de Israel. Yuhu. ¿Por qué no lo has logrado? Porque le pones un punto donde va una coma y le pones una coma donde hay un punto. Entonces vos determinás el límite de Dios y Dios es ilimitado. Yuhu. Vos decidís a quién Dios puede usar. A esta la puede usar, a este no. A esta persona Dios la escogió, a este no. ¿Cuántas veces hoy día, y a vos quién te levantó? ¿Y quién es tú? ¿Y a qué pertenece vos? ¿Y a vos qué te importa? Desgraciado, preocupate por conocer a Dios. Diga conmigo, Yuhu. Mariana Giurea, te bendigo. Allí en España, un abrazo, mi hermana. Preocupate vos por conocer a Dios. ¿Qué te importa vos? ¿Cómo fue que yo lo hice? Dice la Biblia, dice que yo no puedo burlar a Dios. Así que te preocupas vos. Deja de defender lo indefendible porque Dios se defiende solo. Si no, estás como los cruzados católicos que mataban en el nombre de Dios. Por el nombre de Dios, es la voluntad de Dios, y mataban a miles. Y vos como cristiano evangélico estás haciendo exactamente lo mismo. Matás gente. Sos un cruzado. Decí conmigo aleluya o yujo, decía algo. ¿Me está entendiendo o no? ¿Cuánto vamos, che? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Ya estamos terminando. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Hay gente que habla del pacto, un ejemplo. No, porque el pacto nuevo y el pacto viejo y el pacto de acá y el pacto... No, Dios no hace más pacto. Así dicen. Yo te voy a contar un secreto, pero no le conté a nadie vos. El Dios que yo conozco sigue pactando con sus hijos. Lo bueno de esto es que esto es como una alegoría del hombre y la mujer. Escúcheme un segundo. Vio que los hombres, nosotros porque somos vanidosos, me gané a la fulana, me gané a la mejor, me conquisté a aquella, me hice esto, hice aquello. ¿Sí o no? Pero no entendemos que ella fue la que nos eligió para que nosotros la ganemos. Hola. Porque el sí le pertenece a la mujer. Entonces ella, escuchá bien, Carlito, Mariana, te escogió para que vos la conquistés. Decí conmigo, yuju. Así es Dios. Dios te escoge para que vos pactes con Él. No has leído la Biblia. No has leído la Biblia. La Biblia dice, amados hermanos, allí en el libro de Romanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 8. En el libro de Romanos, capítulo 8, ya vamos terminando, tranquilos. ¿Están cansados? ¿Estás cansado? Convertite. El que está convertido no se cansa. Se cansa el que está incircunciso en el corazón. Verso
28 al 30. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme el propósito de Dios son llamados. Escuchen. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre ellos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Es lo que estoy hablando. Él te escogió para que tú pactes con Él. Porque el pacto siempre le pertenece a Dios. Pero Dios sigue pactando con sus hijos escogidos. Con aquellos que a los que lo aman y que todas las cosas les ayudan a bien. Con aquellos que fueron predestinados, justificados, glorificados por Dios. Con esos los conoció antes Dios y a esos los predestinó para que ellos pudieran pactar con Él. Yo soy casa de Israel, por eso Dios pacta conmigo. Aleluya, agárralo, agárralo. Usted no es casa de Israel, por eso Dios no pacta con usted. Porque Dios pacta solamente con la casa de Israel. Recíbalo. Solamente con la casa de Israel pacta. A menos que tú seas casa de Israel, tú no pactarás con Dios. Diga conmigo, aleluya. Vamos, diga algo. Si usted no es casa de Israel, usted no puede pactar con Dios, ni Dios con usted. Pero tampoco el pacto que Dios hizo es con usted. Entonces solamente usted es una casa de cualquiera. Puede ser un musulmán, un judío, un hindú, puede ser lo que sea, pero no casa de Dios. Jacob dice, escuchen, tiene una visión, ve los ángeles subir y bajar. Wow, dice, esta es casa de Dios, puerta del cielo. Pasado el tiempo, Dios pacta con él cuando él pelea por su bendición y le dice, tú serás casa de Dios, tú serás Israel, el que pelea con Dios. ¿Usted piensa por qué fue escogido Pedro como el padre de la iglesia, como el portador de las llaves del reino? ¿Usted no vio que el que peleaba con Dios era Pedro? De todos los discípulos. Pero Pedro, peleando con Dios, caminó sobre las aguas. Peleando con Dios, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Peleando con Dios, él fue el patriarca de la iglesia. En cambio, los que estaban temerosos, medrosos, solo fueron parte de la iglesia, pero nunca estuvieron por cabeza. La promesa de Dios a Abraham y a Israel fue, te pondré por cabeza y no por cola. Tú estarás encima y no debajo. Otros te pedirán a ti, tú no le pedirás a nadie. Son las promesas de Israel, del que pelea con Dios. Hola. ¿Me está entendiendo? Pelee su bendición de rodilla. Clame delante del rey, yo quiero estar, pero crea cada palabra que sale de su boca. Póngale fe a cada palabra que sale de su boca. Que no sea algo que repite. Yo tengo un testimonio que es muy claro. Tengo un amigo, profeta, Gonzalo. Él había ido a la iglesia porque sus padres eran creyentes, pero él no tenía un encuentro con Dios. Él es alambrador. Y un día estaba alambrando, estaba trabajando y empezó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Empezó a recitar el Padre Nuestro una y otra vez, pero dice que cada palabra que recitaba era una fe viva en ese que estaba recitando. Recitó el Padre Nuestro con fe y ¿sabe cuál fue el encuentro? Que vino Cristo y se encontró con él. ¿A través de qué? De repetir un Padre Nuestro.
Cualquier persona, y digo, no digo solamente los evangélicos creyentes, no, cualquier persona que diga el Padre Nuestro con fe, Dios le va a responder. Dios le va a responder. Eso se lo puedo asegurar. Pero la mayoría niega esto porque no conoce al autor de la palabra. ¿Estás conmigo allí? ¿Has entendido esta palabra? Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Amado Padre, Dios de gloria, Señor de poder, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por la revelación del Espíritu. Gracias por cada uno de mis hermanos, por los que están viendo, los que van a ver luego este video. Gracias te doy. Bendigo su vida, bendigo, Padre Santo, a través del poder de la palabra, a cada uno de los ministerios, Padre Santo, a cada uno de los hermanos y hermanas, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, ya en el lugar que se encuentren en el ministerio, sean benditos, aún sobre los creyentes, los laicos, también tu bendición fluya, Padre Santo, abundantemente, que en esta hora, Dios, tú puedas suplir la necesidad de cada uno de ellos, sea física, espiritual o natural, Padre. Tú les suplas su necesidad en este momento, Dios de los cielos, y traigas sobre ello bendición, prosperidad abundante, Dios de los cielos. Gracias, Padre, también oro por aquellos que siembran en el ministerio, aquellos que de alguna forma son tu instrumento para mantenernos a nosotros aquí donde estamos. Yo te doy gracias por ello, que tu multiplicación sea sobre su vida, Padre, abundantemente, y que la bendición nunca, Padre Santo, cese en sus hogares, que no escasee la harina en su artaza de amasar, que no falte en la vasija de aceite el aceite que viene de ti, Padre Santo, y que cada día sean bendecidos por la palabra de Dios. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mi hermano, gracias por compartir y por estar allí conectado. Gracias a cada uno. Les bendigo en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde Cali, Colombia, les saluda a su siervo, su amigo, el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom. Bendiciones.